Buena, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, acá un poco nervioso, pero feliz, contento, agradecido bueno, de este nuevo espacio, por así decirlo, en resonancia y compartir esta magia de la lectura, esta magia del aprendizaje, de la expansión, que esta vez nos toca compartir a través del libro de David R. Hawking, El mecanismo del dejar ir, que lo vamos a estar haciendo acá con la hermanita Débora de Calma Salud Consciente, que ya veo que está ahí. Ya le voy a mandar la solicitud, a ver cómo, acá, pimba, y veamos. Bueno, nada, feliz y agradecido. Uy, espera. La mujer invisible. Perdón. Uy, ¿por qué se me puso para aquel lado? Bueno, ahí va. Hola. ¿Cómo estamos, hermano? Es la primera vez que estoy de frente a las cámaras, entonces los nervios. Le pasa, sí, sí. Bueno, imagínate para mí que voy a leer en público, por así decirlo. Es Es lo como, mismo que leer para vos solo, es exactamente lo mismo. bueno, nada, ¿cómo estás? Bien, gracias Maxi por este espacio, por esta idea que tuviste, por pensar en mí al momento de querer compartir y que estudiemos juntos este libro bueno, lo voy a estudiar acá con todos ustedes porque yo no lo leí, así que va a ser la primera vez que me voy a encontrar con esta información, si bien es algo que más o menos viene pululando, porque la tabla sí la conocía, bueno, pero no había leído el libro, así que feliz de estar acá y compartir con vos y Eso, con todos los que se eh, unan a este estudialo. eso, compartir y que nada, este espacio no es mío, este espacio es de todos, es del universo. O sea, acá estamos para expandirnos. Es un poco la misión, porque a ver, lo podría leer y estudiar perfectamente como venía haciendo, pero me parece que, o sea, siento que es algo que en mí me ha ayudado muchísimo y que por ahí, bueno, ¿no? Y compartirlo, si a alguien le resuena, es una bendición, como digo siempre. Así que, nada. Buenísimo. Bueno, tenemos este libro del doctor David R. Hawking, ¿no? Un filósofo, doctor en medicina, investigador espiritual y de conciencia, psiquiatra, científico, conferencista, un ser al servicio, ¿no? A ver, bueno, estoy acá, me anoté acá un poco, ¿no? Unos tips de lo que más o menos va el libro, ¿no? El libro se Me llama encanta. Dejar ir, el mecanismo, el camino a la liberación. Eh, Habla de, bueno, es una herramienta fácil y práctica, que aunque, bueno, lo que conlleva es entrega y conexión con nuestro interior, nos permite identificar las emociones y creencias que cargan consigo, ¿no? Todas esas emociones, para, bueno, justamente liberarnos y continuar con nuestro camino cada vez más libre de equipaje, ¿no? Cada vez más libre de todas esas creencias y cargas emocionales que por ahí no las elegimos más. Nos conecta con el momento presente constantemente y vivir en plena aceptación de lo que sí elegimos eh, para nuestra vida, ¿no? Y como es, y entender que todo sucede, o sea, que si las cosas que elegimos pasan, está bien, y que si no, también, que todo sucede Exacto. por un bien mayor. Nos permite La observar, aceptación. exacto, exacto, nos permite observar nuestro nivel de conciencia, ver desde dónde estamos accionando, creando, y bueno, y elevarlos a niveles más altos. Por ejemplo, nos permite ver, dejar de, o sea, tomar conciencia y dejar de ver si estamos accionando desde la fuerza o el poder, que es lo que nos muestra, bueno, ya estaremos explicando un poco la escala de Ujú. nivel de conciencia, eh, que por ejemplo,
muestra que va desde 20 hasta 1000 y que el ser humano promedio estaría en 200, que estaría como que en el límite. Y nos ayuda, y que del 200 para abajo estás en fuerza y del 200 para arriba empezamos a actuar desde el poder. Desde el 200 es como que estamos viendo la vida como con sufrimiento, esfuerzo, como que todo cuesta, como que... ¿ah? Y cuando pasamos al poder ya empezamos como a fluir más desde el amor, desde que todo fluye. O sea, Espera, a ver, ¿cuál sería el último de fuerza y cuál sería el primero de poder? A ver, el por más más o abajo, menos. el más abajo de... No, El, el, no, el que está casi a punto de pasar a bueno, poder, ese. sería 200 Sí. el nivel de conciencia que estarías en el coraje, Ah, y ¿no? Y el más alto, que estaría en poder, ya estarías en el nivel de conciencia de iluminación, ¿no? Como no, pero Cristo. no el más alto de todos, sino el que le sigue Dos, a bueno, coraje. esta sería 250, que es la Sí. neutralidad. Estás entras en un modo de vida, en una visión de vida satisfactoria. Como que Porque ya, lo más importante es hacer ese traspaso, ¿no? claro, O sea, eso es lo más importante, pasar de coraje a neutralidad. claro, Empecemos por eso. pasás como, entras en una etapa estamos como en 200 estás como una etapa ahí de empoderamiento, ¿no? Y ya de Ujú. ahí para arriba empezamos como en la liberación. Estás como agarradito así, ¿viste? Ahí estás como ahí permitiéndose Buenísimo. ser. Bueno, esto justamente nos permite subir nuestra frecuencia vibratoria. Como, a ver, en otros términos sería como elevar ese divino masculino y el divino femenino, ¿no? O sea, lograr esa armonía, empezar a dejar de vivir desde el esfuerzo, desde el sufrimiento y pasar a vivir con amor. O sea, pero si vos ayornás los dos, sabés en qué momento usar uno y en qué momento usar otro. Pero ya tu estado, pero eso te lo permite a la medida que empezás a ser consciente de que elevamos el nivel de conciencia, entonces como decís, ok, para esto lo otro, y si entras en uno u otro nivel de conciencia, es como que lo identificás y podés salir, o usás lo que requerís en ese momento de esa energía, y bueno, y salís de ahí. Está bueno, está Así que bueno. un poco por ahí, o sea, como dijimos en la descripción, en el libro nos muestra un montón de ejemplos y cómo aplicarlo en diferentes áreas de nuestra vida, salud, dinero, amor, relaciones, todo detallado, diferentes circunstancias, cómo salir de la depresión, cómo eh, trascender enfermedades, cómo tener una mejor situación económica, o sea, te da claros ejemplos que nada, son como eso, liberadores, y la herramienta es muy fácil, práctica, hay que estar en apertura y entrega, o sea, ser conscientes de ese momento presente y decir, ok, esto ya no más, Tal sin cual. Bueno, juicios. acá un poco como dice antes del prólogo que ahora vamos a leer, que dice que está dedicado a la eliminación de los obstáculos al ser superior en el camino a la iluminación. Fíjense, ni más ni menos, Exacto, que está dedicado a la eliminación de obstáculos por sobre todas las cosas y a que nos desprendamos de esa mochilita que claro, traemos, ¿no? Quizás hasta desde la niñez, claro. que seguramente que viene de la niñez. Exacto, y cómo ver cada situación de nuestras vidas, cómo pararse frente a ese espejo de la vida y comprender no solo que solo somos creadores, sino todo lo que va sucediendo eh, con esa raíz de cargas emocionales. Y como si uno cambia eso, se libera de esas emociones, las identifica, como decís, ok, esto ya no lo elijo más. Entonces es como que vas pasando a tu siguiente nivel y que el poder siempre está en vos, el control está en vos. Simplemente es como Exacto. verlo, reconocerlo y decir, ok, gracias por lo enseñado, sigo, bueno, me quedo con esto. Y así, es como que va, es evolución. Exacto. Acá
Así que, Espera que te pregunta Monse, ¿qué es lo que más te ha resonado del libro? Yo no ¿qué lo leí, así que es contesta lo Max. que más ¿Qué te me resonó resonó? del libro? Lo que más me resonó del libro es que más allá de todo lo que he venido aprendiendo, es un mecanismo fácil y me lleva a comprender que depende pura y exclusivamente de mí. Que no necesito ir a la punta de la montaña a liberarme o hacer tal Ujú. o cual cosa, porque todo lo que yo haga siempre requiere de mi entrega. Si yo voy a hacer, por ejemplo, voy a asistir a una terapia de Reiki, tengo que estar en entrega a eso, porque Claro. si yo no estoy en plena entrega a la terapia, no la recibo. ¿Cuántas veces nos pasa que por ahí vamos a una terapia o algo y decimos, esto no me funcionó? Y Y es más fácil echarle las culpas claro, afuera. exacto, exacto. Entonces esto es un camino al interior, como dice, ¿no? Conectar con tu yo superior y a decir, hey, ok, me hago cargo de mi vida porque todo lo que he venido creando está en mí Exacto. y es mi responsabilidad. Entonces, nada, pues eso es lo que me maravilló de este libro, que bueno, hace unos años para acá sentí algo en mí o sea, algo me dijo, hey, voy a lograr las cosas por mí mismo, no requiero de un factor externo. Y bueno, y como que encontré este libro fue inundarme en esa sabiduría, en esas palabras de hace 10 años que me dije alguna vez y dije, ok, bueno, es un poco por acá. Que, o sea, a ver, amo las terapias holísticas y sigo accediendo a ellas, porque todo es una herramienta, todo es un mecanismo y a todos nos puede resonar cosas diferentes. Y es perfecto y todo es un camino a nuestra evolución. Pero esto te habla también, te enseña a que tengas la entrega a ello. A Ujú, lo que elijas hacer, estés también en entrega absoluta y en plena ujú. Sí, conciencia, ¿no? Hay que hablar. Así que me bueno, encanta. si te parece, vamos leyendo comenzamos con Sí. a leer el prólogo a cargo de Enrique Corbera, otro gran maestro que bueno, me ha guiado en este camino del despertar. ¿A quién no? Sí, la verdad que, bueno, voy. Dice así, Dale. conocí la obra de Hawking por el año 2002. Tuve que encargar los libros para que me los trajeran de América Latina. El primero que tuve en mis manos fue El poder contra la fuerza, que me impresionó y me enseñó la importancia de valorar la influencia y el efecto de las distintas emociones en el cuerpo a través de la kinesiología. Hacia el año 2000, yo estudiaba precisamente la incidencia de las emociones en el cuerpo y su importante relación con las enfermedades. Estaba desarrollando un seminario llamado Curación Emocional, en la que aplicaba las enseñanzas de un curso de milagros. Este nuevo libro de Hawking, Dejar ir, El camino de la liberación, me recuerda muchísimo lo que yo pretendía hacer en mi vida con relación a las emociones y con un curso de milagros, pues desarrolla magistralmente cómo abordar las emociones, cómo valorarlas y cómo afectan al cuerpo. Una de las cosas que más me gusta es la aclaración de que para poder sanarnos necesitamos un nivel de conciencia que valora en 200 y su observación de que las creencias de cada uno limitan el desarrollo de la conciencia e impiden sanar la mente y el cuerpo. Desde hace años vengo diciendo algo parecido, que para sanar, antes se debe curar la propia percepción, elevar el nivel de comprensión, es decir, de conciencia, y pasar a la acción. Leer este libro ha sido un placer, es una obra maravillosa que puede ayudar a todo aquel que quiera liberarse de emociones y creencias tóxicas y tomar conciencia de cómo vive en relación con sus emociones. Me maravilla su forma de abordar el concepto de dejar ir. Es una rendición, una renuncia a la lucha, no porque no te sientas capaz, sino porque sabes que luchar solo te sirve para desgastarte y morir. Dejarnos ir es entregarnos al poder supremo, el único que sabe lo que es mejor para nosotros y cuáles son los dictados de nuestra alma. Dejarse ir es dejarse ir es que las emociones que se reprimen inconscientemente porque son políticamente incorrectas, porque así está programado.
se expresen en la propia corporalidad para descubrir qué intentan retener y qué esconden. Dejarse ir es una expansión del perdón, tal como lo enseña un curso de milagros. Permitirse ver los propios juicios y condenaciones, junto con las emociones que los soportan, y entregarlos a la mente universal para que deshaga estos errores de la mente dividida. Un curso de milagros llama a este estado expiación, no la que paga los errores, sino la que los elimina, porque para ello hay que rendirse, dejar de luchar, dejar de emplear la fuerza y utilizar el poder. Este proceso produce un cambio en nuestra mente, un cambio de espacio temporal que nos permite percibir las cosas desde un estado más elevado de conciencia, porque liberamos el poder que sustenta la conciencia del todo. Tomar conciencia del poder que nos alimenta, nos sustenta, nos da vida y es todo amor. Equivale a liberarnos del miedo y de todas las emociones tóxicas que envenenan nuestro cuerpo y nos enferman. Dejar ir es un libro para todos, para terapeutas, para el ama de casa, para la persona que cree que tiene que haber otra manera, para quien siente que todos estamos interrelacionados y que lo que uno hace afecta a la unidad. Todo esto queda perfectamente resumido con las siguientes palabras de Hawking. Es la presión acumulada de los sentimientos, emociones, lo que provoca los pensamientos. Un sentimiento puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Observa todos los años y años de pensamientos asociados a esos simples sucesos. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente de todos esos pensamientos, desaparecerían al instante y nos olvidaríamos del suceso. Esto es lo que propone este libro, entregar las sensaciones físicas de este dolor emocional, dejar que se expresen y liberarlas sin juicios y sin alimentar el ego pensando que se nos exige un sacrificio, porque tenemos la razón. La lucha, que Hawking llama la fuerza, es todo ego. El poder es todo espíritu, y cuando sabemos diferenciarlo, empieza nuestra liberación y sanación. Los acontecimientos diarios se viven de otra manera, pues se sabe que todo tiene su razón de ser y que al final todo se convierte en una experiencia de perdón. Dejar ir enseña que hay que dejar de proyectar la culpa en los demás, una máxima que un curso de milagros enseña por doquier. Tomamos conciencia de que todas nuestras proyecciones al final se vuelven a nosotros, y si las liberamos, nos liberamos. Este es el gran secreto para hallar la felicidad aquí en la Tierra. Como dice Hawking en el libro, dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Hay que entregar cualquier intento de modificarlo, estar en presente y observación y observarlo sin resistirnos a él. De esta manera se va sublimando y desaparece. Se trata de observar sin pensar, pues si pensamos, anclamos la sensación al pensamiento y este se refleja en el cuerpo. Como dice el maestro Hawking, los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. Esto para mí es como un mandamiento. No paro de repetirlo a mis clientes y consultantes. Siempre les digo que dejen la mente libre de pensamientos sobre lo que están experimentando. Observen la sensación y la dejen libre para poder liberarse de ella. La racionalización de todo lo que nos sucede es el primer paso para huir de nuestros sentimientos y emociones y enviarlos al inconsciente, para que tarde o temprano se expresen en nuestra corporalidad. Por eso me gusta tanto este libro, porque sustenta magnificentemente lo que un servidor viene explicando y enseñando en la formación que llamamos bioneuroemoción. Los libros del Dr. Hawking, y concretamente este, ofrecen explicaciones magníficas y rápidas para ayudarnos a sanar. Dejar ir es una manera fácil de sanar, sin complicaciones, pues enseña a cambiar percepciones, a cambiar percepciones. En el fondo, enseña el perdón. Querido lector, deseo lo disfrutes, Enrique Corbera. Ay, qué hermoso. Algo, Bueno, algo
puntual que, bueno, que al día de hoy lo veo de otra manera, es el término sanar, ¿ok? Ujú. Yo al día de hoy lo cambio por trascender. He también comprendido eso de que somos información y que no estamos insanos. Simplemente Está bueno. tenemos como una información distorsionada a trascender. Ujú. Entonces, si nosotros nos liberamos, trascendemos esa información que tenemos implantada en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, somos libres, nos sanamos. Pero se Ujú. entiende el concepto y agradezco Sí. las enseñanzas de estos maestros. No, está perfecto porque sí, más que nada, más allá de que uno lo entienda, la palabra sanar vista desde otro paradigma, como es el que podemos llegar a tener ahora, eh, está muy instaurado que el tema sanación es porque hay una enfermedad, ¿entendés? Claro, Entonces está bueno como cambiar también, más que nada por eso, porque ya es como que tenemos muy machacado el tema de la enfermedad asociado a la palabra si estoy enfermo tengo que sanar. Entonces sanar no lo ven como esta parte más quizás elevada, más profunda, sino lo ven como bueno, estoy enfermo. exacto. Entonces está bueno esto que estás viendo de poner en vez de sanar, trascender. Está genial, me encanta. Me encanta. Bueno, nada, y la verdad que me encanta y como digo, como explicaba, ¿no? Que no es más que repetir un poco lo que dice del libro, que es un mecanismo que te lleva a tu interior a que te conozcas y que digas, esto quiero, esto no quiero, listo, y que te liberes. Exacto, exacto. ¿Te parece si continuamos con el otro prólogo? Sí, con el prólogo, dale, me parece genial. Es el que le sigue a continuación, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Bien, ¿Voy? dale. Si me canso, seguís vos. Bueno, esta es la parte del prólogo. Dice, este libro proporciona un mecanismo que podemos usar para liberar nuestra capacidad innata de ser felices, tener éxito, salud, bienestar, desarrollar la intuición, el amor incondicional, la belleza, la paz interior y la creatividad. Estos estados y capacidades están dentro de todos nosotros, no dependen de ninguna circunstancia externa o característica personal, ni requieren creer en ningún sistema religioso. Ningún grupo o sistema posee la paz interior que pertenece al espíritu humano en virtud de nuestro origen. Este es el mensaje universal de todos los grandes maestros, sabios y santos. El reino de los cielos está en vosotros. El doctor Hawkins dice con frecuencia, lo que estás buscando no es diferente de tu propio ser. ¿Cómo puede algo innato en nosotros, una parte integrante de nuestro verdadero ser, resultar tan difícil de alcanzar? ¿Por qué tanta infelicidad si fuimos dotados de la felicidad? Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿por qué a menudo nos sentimos como en el infierno? ¿Cómo podemos liberarnos del lodo que hace que nuestro camino hacia la paz interior parezca tan arduo, tan inalcanzable? Es bueno saber que la paz, la felicidad, la alegría, el amor y el éxito son intrínsecos al espíritu humano. Pero, ¿qué pasa con toda la ira, la tristeza, la desesperación, la vanidad, los celos, la ansiedad y los pequeños juicios diarios que amortiguan el prístino sonido del silencio interno? ¿Existe realmente una manera de deshacerse del lodo y ser libre? ¿De danzar sin impedir la alegría? ¿De amar a todos los seres vivos? ¿De vivir nuestra grandeza y cumplir nuestro potencial más elevado? ¿De convertirnos en un canal de la gracia y la belleza en el mundo? En este libro, el Dr. Hawkins ofrece un camino hacia la libertad que anhelamos, pero que nos cuesta alcanzar. Puede sonar contraintuitivo que tengamos que llegar a un lugar interno para dejar ir. Sin embargo, él certifica con su experiencia clínica y personal que la entrega es la vía más segura hacia la realización total. Muchos de nosotros hemos sido educados para compaginar lo mundano e incluso el logro espiritual con el trabajo duro, para ganar el pan con el sudor de nuestra frente
y seguir otros rigurosos axiomas heredados de una cultura impregnada por la etnia religiosa. De acuerdo con este punto de vista, el éxito requiere sufrimiento, afán y esfuerzo. Sin dolor no hay beneficio. Pero, ¿qué hemos conseguido con todo ese esfuerzo y dolor? ¿Estamos verdadera y profundamente en paz? No. Todavía sentimos la culpa en nuestro interior. Aún somos vulnerables a las críticas ajenas, queremos estar seguros y los resentimientos supuran. Si estás leyendo este libro, probablemente ya habrás llegado al final de tu capacidad de esforzarte. Quizás hayas visto que cuanto más tiras de la cuerda, más te enganchas donde no quieres, y más cansado y desgastado estás. Es posible que te preguntes, ¿no hay una manera más fácil, mejor? Estoy dispuesto a saltar la cuerda. ¿Cómo sería recurrir a la entrega en lugar de al esfuerzo? Quiero compartir con vosotros mi experiencia. Yo era una persona muy formada y ya había probado muchos métodos para mejorarme de mí misma. A pesar del éxito profesional, tenía problemas físicos y emocionales que nunca se resolvían y con el tiempo alcanzaron un punto crítico. El encuentro con el Dr. David Hawking y sus escritos catalizó un inesperado y dramático efecto curativo. Al principio sentí cierto escepticismo. Había explorado diversos caminos espirituales, filosóficos y religiosos con resultados incompletos o transitorios, y me aproximé al estudio de Hawking pensando, probablemente lo dejaré como al resto. Sin embargo, la buscadora que hay en mí dijo, echaré un vistazo, no tengo nada que perder. De modo que leí El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Cuando terminé el libro, tuve una profunda comprensión. Soy una persona diferente de aquella que empezó este libro. Esto ocurrió en el 2003. Ahora, muchos años después, el efecto catalizador sigue funcionando en todos los ámbitos de mi vida. En último término, lo que me convenció de la verdad de su obra fueron las transformaciones que se produjeron en mi propia conciencia física y sutil. Ocurrieron hechos empíricos que no podía negar. Me curé de una adicción que anteriormente me había sido imposible superar a pesar de muchos intentos sinceros. Me liberé de diversas alergias, al pelo de las mascotas, a la hiedra venenosa, al moho, a la fiebre del heno. Pude soltar los resentimientos que había conservado durante mucho tiempo y fui capaz de ver los regalos ocultos en los diferentes traumas de mi vida pasada. Se aliviaron algunos miedos que había llevado conmigo toda la vida y un trastorno de ansiedad que había limitado severamente mi carrera y mi vida personal. Se resolvieron diversos conflictos internos relacionados con la autoaceptación y el propósito de vida. Estos grandes avances en los planos físicos y sutiles eran observables de manera concreta, no solo por mí misma, sino por quienes me rodeaban. Ellos se preguntaban, ¿cómo explicas esta transformación? Si ahora mismo te estás planteando esta pregunta, te sugiero que leas este libro, Dejar ir, El camino de la liberación. En él, Hawking expone la práctica del proceso de transformación que experimenté leyendo sus obras anteriores. Dejar ir, El camino de la liberación proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre para todo aquel que esté dispuesto a realizar el viaje. Si aplicamos los principios descritos en este libro, nuestra vida cambiará para mejor. Estos principios descritos en este libro, volví a leer lo mismo, perdón. Estos principios no son difíciles de entender ni de poner en práctica. No cuestan nada. No se requieren atuendos especiales ni viajes a países exóticos. El principal requisito para el viaje es la voluntad de soltar el apego a la actual experiencia de vida.
Como explica Hawkins, una pequeña parte de nosotros mismos se apega a la familia, a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser, con S minúscula, en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva sentirse indigno, inválido, juzgar a los demás, juzgarse a uno mismo. Intentar salir ganando y tener razón siempre, lamentarse por el pasado, temer al futuro, lamerse las heridas, ansiar la seguridad y buscar amor en lugar de darlo. ¿Estamos dispuestos a imaginar una nueva vida caracterizada por el éxito natural en la que seamos libres de resentimientos y sintamos gratitud por todo lo que nos pasa? Una vida de inspiración, amor, alegría, con soluciones en las que todos salgamos ganando. Se nos dice que uno de los mayores obstáculos para la felicidad es la creencia de que esto no es posible. Tiene que haber trampa. Es demasiado bueno para ser verdad. Le puede pasar a los demás, pero a mí no. El don de una personalidad y de un maestro como el Dr. Hawkins es que vemos y experimentamos a un ser que es esa felicidad, esa alegría desbordante, esa paz inexpugnable. Escribió el libro porque él mismo experimentó el poder del mecanismo que describe. Leer a un ser liberado y estar en su presencia nos ofrece el catalizador, la esperanza, el punto de partida de nuestro propio camino interior. Así, a pesar del cinismo del pequeño ser, es el ser el que nos atrae y nos pone en marcha. Al principio, podemos escuchar su llamada a través de una conciencia avanzada como la de Hawkins, un maestro, un guía o sabio que se ha realizado el ser. Luego, a medida que tenemos nuestras propias experiencias de la verdad, la sanación y la expansión, escuchamos la llamada desde nuestro interior. El ser del maestro y el del estudiante son uno y él mismo, dice Hawkins. Él irradia las verdades de este libro. Como buscadora seria consideré que la mayor parte de las escritoras espirituales contemporáneas eran superficiales y quise verificar la autenticidad de esta obra. Es de suma importancia saber si este autor habla tras haber alcanzado una verdadera realización interna. La respuesta es sí. Mis observaciones de cerca, efectuadas a lo largo de varios años de entrevistas y visitas, confirmaron su avanzado estado de realización. En este libro, él nos recuerda la ley de la conciencia que dice que todos estamos conectados a nivel energético y una vibración más elevada, como el amor, tiene un poderoso efecto sobre las vibraciones más bajas, como el miedo. Siento la verdad de esta ley siempre que estoy con él. Su campo de energía transmite amor y paz profunda. Como explica en esta obra, los estados superiores están disponibles para todos nosotros en cualquier momento. Independientemente de donde estemos en nuestra vida, este libro iluminará nuestro siguiente paso. El mecanismo de la entrega que describe Hawkins es aplicable a todo el viaje interno, desde el abandono de los resentimientos infantiles hasta la rendición final del propio ego. Así, este libro es igualmente útil para el profesional interesado en el éxito mundano, el cliente de una terapia que busca sanar los problemas emocionales, el paciente al que se le ha diagnosticado una enfermedad y el buscador espiritual de la iluminación. El paso más importante, aconseja, es reconocer que tenemos sentimientos negativos como consecuencia de nuestra condición humana y es estar dispuestos a observarlos sin juzgar. El elevado estado de la conciencia no dual puede ser nuestra meta, pero ¿cómo gestionar al pequeño ser persistentemente dualista que quiere que nos consideremos mejores o peores que los demás?
En sus 10 libros anteriores, el Dr. Hawkins ha descrito el estado no dual de la iluminación con una conciencia prístina. Como él mismo dice con humor al comienzo de muchas conferencias, empecemos por el final. De hecho, en sus conferencias y libros, ha detallado minuciosamente los estados de conciencia más elevados que son la culminación de la evolución humana. Ahora, en este libro publicado al final de su vida, nos lleva de vuelta a nuestro punto de partida común, el reconocimiento de la existencia del pequeño yo. Debemos empezar en donde estemos para llegar a donde queremos ir. No llegaremos más rápido si nos engañamos y nos decimos que estamos empezando desde más cerca. Al pensar que nos hallamos más próximos a la meta de lo que en realidad estamos, en realidad alargamos el viaje. Como explica en el libro, hace falta coraje y honestidad para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros. Solo cuando podemos reconocer la negatividad que hemos heredado de nuestra condición humana, tendremos la posibilidad de entregarla y liberarnos de ella. Simplemente hemos de estar dispuestos a reconocer esa parte de nuestra experiencia humana. Al aceptarla, podremos trascenderla. Hawkins nos muestra el camino. Este es un libro eminentemente práctico que se expone una técnica para trascender el pequeño yo y abrirnos paso hacia la libertad. Este estado de libertad interior y pura felicidad es nuestro derecho de nacimiento, nos dice. A medida que se avanza en el libro, el lector se anima e inspira en los ejemplos clínicos de la vida real de Hawkins que ha tomado de la práctica psiquiátrica. Caso tras caso, se ve el poder de la entrega aplicado a casi todas las áreas de la vida. Las relaciones, la salud física, el clima laboral, las actividades recreativas, el proceso espiritual, la vida familiar, la sexualidad, la curación emocional y la recuperación de las adicciones. Aprendemos que la respuesta a los problemas que afrontamos está dentro de nosotros. Al soltar los bloqueos internos, resplandece la verdad de nuestro ser interior y se revela el camino hacia la paz. Otros maestros espirituales han hecho hincapié en el cultivo de la paz interior como única solución real a las dificultades personales y a los conflictos colectivos. Primero, el desarme interior, después el desarme exterior, el Dalai Lama. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, Gandhi. Las implicaciones son claras. Al ser todos parte de un todo, cuando sanamos algo en nosotros mismos, lo sanamos para el mundo. Cada conciencia individual está condenada energéticamente a la conciencia colectiva. Por lo tanto, la curación personal surge de la colectiva. Es posible que Hawkins, es posible que Hawkins sea el primero en intentar entender este principio a la luz de las aplicaciones clínicas y científicas. El punto crucial es que al cambiar nosotros, cambiamos el mundo. A medida que nos volvemos más cariñosos, se produce la curación exterior. Tal como la suba de la marea eleva todos los barcos, el resplandor del amor incondicional en un corazón humano eleva la totalidad de la vida. El Dr. Hawkins es un escritor psiquiatra, profesor espiritual e investigador de la conciencia mundialmente reconocido. Los detalles de su extraordinaria vida se dan en el apartado sobre el autor, situado al final del libro. Su obra única brota del manantial de la compasión universal y está dedicada a aliviar el sufrimiento en todas las dimensiones de la vida. El regalo que supone el trabajo de Hawkins para la evolución humana está más allá de lo que pueda expresarse con palabras. El éxtasis del estado de iluminación es completo, de modo que uno nunca se ausentaría de él excepto por una entrega total al amor de Dios y a los propios seres humanos, para compartir el don que le fue dado. Este libro sobre el dejar ir y todo su trabajo en el mundo es el resultado de esa entrega.
Como se lee en uno de los capítulos, vivió una rendición muy profunda que le permitió reanudar su conciencia personal a fin de cumplir ciertos compromisos con el mundo. El estado de unidad no se perdió ni se fue, y un amor extraordinario tuvo que ser dirigido al reto de verbalizar lo inefable. El lector se dará cuenta de que su manera de usar algunos pronombres no se ajusta al uso convencional, por ejemplo, al hablar de nuestra vida, pero es fiel a la experiencia de un estado espiritual que conoce la unicidad impersonal de toda vida. El hecho de que Hawking se reincorporara al mundo de la lógica y el lenguaje, a fin de compartir con nosotros un mapa de la conciencia, para que también podamos completar nuestro destino, dice mucho de su amor desinteresado a la humanidad. Al mostrarnos el camino hacia la liberación, nos da la oportunidad de alcanzarla. Gracias, Dr. Hawking, por el don de la rendición total. Frank Grace, doctora en filosofía, editora, profesora de estudios religiosos y auxiliar de la sala de meditación de la Universidad de Redlands, California, y directora y fundadora del Instituto de Vida Contemplativa de Sedona, Arizona, junio del 2012. Maravilloso. Gracias. Un poco me reía cuando lo iba leyendo porque digo, qué maravilla, ¿no? Esta oportunidad que a través de esta lectura en vivo y de este estudio, que si realmente todos nos ponemos las pilas, como decimos acá en Argentina, y tomamos el compromiso de quizás estar todos los lunes acá a las 3 de la tarde, ¿no? Escuchando y haciendo ese trabajito, quizás después, quizás en, no sé cuánto nos llevará a leer este libro, pero no sé, pongámosle 2 meses o 3 meses, aquellas personas que se den la posibilidad van a cambiar la vida como la vamos a cambiar nosotros, Maxi. Es maravilloso. Es maravilloso. No. Lo iba leyendo y te juro me iba emocionando. Qué flash, digo, porque realmente si se ponen las pilas, esto es un hecho. Tal cual. Y ahora que estamos leyendo, o sea, el entretelón, ¿no? De lo que es el libro. O sea, Sí, no me quiero imaginar. Sí, no me quiero extender y queremos llegar al primer capítulo, pero digo, convengamos que yo que estuve mucho más avanzado en la lectura, no en el estudio, pero sí en la lectura, vi como, porque también tiene un índice el libro, entonces te puede ir surfeando la ola dependiendo de la situación en la cual estés pasando en tu vida. Y el doctor David R. Hawking sanó 16 enfermedades y contaba cómo fue el proceso, cuando sentía tal síntoma, me hice esto, y nada, deslumbrante. ¿Eso lo cuenta acá en este libro? Claro. Ay, claro, qué bueno. Claro. Sí, como cuenta que él se liberó de usar lentes. Él tenía todo lo que vos te puedas imaginar en la vista, capaz, lo tenía, y que un día le dijeron, bueno, pero si es tan bueno el método, ¿por qué usted usa gafas? Dijo, ¿sabe qué? Tiene razón. Se la sacó y con todos los problemas de vista, como pudo, se fue manejando, y creo que en cuestión de 6 meses no precisó más. Maxi, ¿terminamos el 2024 sin anteojos? Por supuesto, por supuesto. Vamos a eso. Bueno, voy a leer el prefacio, que este prefacio está a cargo de David R. Hawking. Uy, buenísimo. Dice así: durante muchos años de práctica clínica en psiquiatría, mi objetivo principal fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento en sus múltiples formas. Con ese fin, exploré numerosas disciplinas en la medicina: la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, las técnicas de conducta, el biofeedback, la acupuntura, la nutrición y la química cerebral. Más allá de estas modalidades clínicas, se encontraban los sistemas filosóficos, la metafísica, una multitud de técnicas de curación holística, los cursos de superación personal, los caminos espirituales, las técnicas de meditación y otras formas de expandir la propia conciencia. En todas estas exploraciones hallé que el mecanismo de la entrega era de gran utilidad práctica. Su importancia hizo que me decidiera a redactar este libro para compartir mis experiencias personales y mis observaciones clínicas. Los 10 libros anteriores se han centrado en los estados avanzados de conciencia y en la iluminación. A lo largo de los años, miles de participantes de nuestras conferencias
han planteado preguntas que revelan los obstáculos que se presentan cotidianamente en el camino de la iluminación. Es práctico y útil compartir una técnica que facilitará el éxito de la superación de estos obstáculos. ¿Cómo gestionar las vicisitudes de la vida cotidiana con sus pérdidas, decepciones, tensiones y crisis? ¿Cómo liberarse de las emociones negativas y su impacto en la salud, las relaciones y el trabajo? ¿Cómo lidiar con los sentimientos no deseados? Ese trabajo describe un medio sencillo y eficaz para renunciar a las emociones negativas y liberarnos. La técnica del dejar ir es un sistema pragmático para eliminar obstáculos y apegos. También se lo puede considerar un mecanismo de entrega. Existen pruebas científicas de su eficacia que se explican en uno de los capítulos. La investigación ha demostrado que esta técnica es más efectiva que muchas otras para aliviar las respuestas fisiológicas al estrés. Después de investigar la mayor parte de los miedos para reducir el estrés y ampliar la conciencia, este acercamiento destaca por su simplicidad, su eficiencia y eficacia clínica, la ausencia de conceptos cuestionables y la rapidez de los resultados observables. Su simplicidad es engañosa y casi oculta las verdaderas ventajas de la técnica. En pocas palabras, nos hace libre de los apegos emocionales, confirma la observación hecha por todos los sabios de que los apegos son la causa principal del sufrimiento. La mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento deriva de la acumulación de muchos miles de pensamientos. Como la mayoría de las personas, suprimen y rehuyen sus emociones durante toda su vida. La energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Por lo tanto, esta técnica ofrece beneficios en varios niveles. Atención. Acaba de explicar que hay una técnica para ver el nivel de conciencia el cual manejamos, ¿no? Y dice así: en cuanto a lo físico, la eliminación de las emociones reprimidas es positiva para la salud. Se reduce el flujo de energía al sistema nervioso autónomo del cuerpo y se desbloquea el sistema de energía de la acupuntura. Esto es demostrable por una simple prueba muscular. Por lo tanto, a medida que una persona practica la entrega de manera constante, los trastornos físicos y psicosomáticos se atenúan y con frecuencia desaparecen por completo. Se revierten los procesos patológicos en general y se retorna al funcionamiento óptimo. Conductual. Como se produce una reducción progresiva en la ansiedad y las emociones negativas, disminuye la ansiedad de escapar a través de las drogas, el alcohol, los entretenimientos y el sueño excesivo. Por consiguiente, se incrementa la vitalidad, la energía, la presencia y el bienestar, con un funcionamiento cada vez más eficiente y menos forzado en todos los ámbitos. En relaciones interpersonales, a medida que renunciamos a las emociones negativas, se produce un progresivo incremento de los sentimientos positivos que deriva a una mejoría rápida en todas las relaciones. Aumenta la capacidad de amar, los conflictos decrecen de forma progresiva, de manera que mejora el rendimiento en el trabajo. La eliminación de los bloqueos permite lograr más fácilmente las metas vocacionales y los comportamientos de autosabotaje basados en la culpa. Disminuyen poco a poco, se depende cada vez menos del intelecto y se utiliza más la intuición. Con la reanudación del crecimiento personal, se suelen descubrir habilidades creativas y psíquicas, antes ignoradas, que estaban bloqueadas por las emociones negativas. Es de gran importancia la disminución de la dependencia, una desgracia en cualquier relación humana. La dependencia subyace al dolor y al sufrimiento, e incluye como sus máximas expresiones la violencia y el suicidio. Conforme se reduce la dependencia,
También disminuye la agresividad y el comportamiento hostil. Estas emociones negativas son reemplazadas por sentimientos de aceptación y amor hacia los demás. Conciencia y espiritualidad. Esta es un área de la vida que se abre por el uso continuo del mecanismo de entrega. Con la renuncia a las emociones negativas, la persona experimenta cada vez más felicidad, satisfacción, paz y alegría. Se produce una expansión de la conciencia, una realización gradual y se experimenta el verdadero ser interior. Las enseñanzas de los grandes maestros se despliegan internamente como una experiencia personal. El progresivo abandono de las limitaciones permite por fin la realización de nuestra verdadera identidad. Dejar ir es una de las herramientas más eficaces para alcanzar las metas espirituales. Cualquiera puede alcanzar todos estos objetivos con dulzura y sutileza, a medida que entrega silenciosamente su vida diaria. La desaparición de la negatividad y su sustitución por sentimientos y experiencias positivas son procesos que es placentero observar y experimentar. El propósito de esta información es ayudar al lector a tener estas experiencias gratificantes. Dr. David R. Hawkins. Hermoso, Sí. hermoso. Acá, bueno, están diciendo muy interesante la lectura. Bueno, ojalá, Bueno, como gracias. dijimos recién, todos sanemos así. Total. Este, Total. Si querés continuar con el primer capítulo. Dale. Ya vamos casi una Sí, hora, no pasa nada, ¿no? por eso es que no sé por ti, ¿qué te No, parece? yo no tengo Yo tampoco. problema. El tema es que no se haga muy largo el video. Bueno, Vamos entonces con el primer capítulo, como así lo sí. diseñaste. Sí, si querés hacemos el primer capítulo y bueno, y vemos cualquier cosa, continuamos como para dar un poquito ahí una introducción No, es que y capaz que, si lo sí, leemos todo. bueno, que no sé qué les parece allí a los que están presentes, si quieren leemos el Eso. primer capítulo. A ver, si quieren lo leemos. Esperen que yo estoy con la compu y me fui para abajo. Acá Y tenemos está. Si querés, más. comienzo y en algún momento Sí, claro, te paso la posta, ¿te claro, parece? Porque es bastante larguito sí, por también. eso. Bueno, vamos a ello. Capítulo 1. El mecanismo de dejar ir. ¿Qué es? Dejar ir es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza y del incremento de la felicidad y la libertad. Es un mecanismo real de la mente que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión. Veamos un ejemplo. Estás en medio de una intensa discusión. Estás enfadado y molesto, cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo. Empiezas a reírte, la presión se alivia. De experimentar ira, miedo y la sensación de ser atacado, de repente pasas a sentirte libre y feliz. Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer esto en todo momento, en cualquier lugar y ante cualquier suceso, que siempre pudieras sentirte libre y feliz y no estar nunca acorralado por tus sentimientos. De esto trata la técnica, de soltar consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces, estás a cargo de lo que sientes y ya no quedas a merced del mundo y tus reacciones hacia él. Ya no eres una víctima, aplicas la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Llevamos con nosotros un enorme almacén de actitudes, creencias y sentimientos negativos. La presión acumulada nos hace desdichados y es la base de muchos de nuestros problemas y enfermedades. Nos resignamos a ello y lo explicamos como la condición humana. Tratamos de escapar de ella de mil maneras. La vida humana gira en torno a huir de la turbulencia interna producida por el temor y la amenaza de la desdicha. La autoestima está permanentemente amenazada, tanto desde dentro como desde fuera. Si echamos un vistazo más profundo a la vida humana,
vemos que consiste esencialmente en una larga lucha para escapar de nuestros miedos internos y de las expectativas proyectadas sobre el futuro. Se intercalan periodos de celebración cuando escapamos momentáneamente de los miedos internos, pero ellos siguen ahí, esperándonos. Tememos nuestras emociones porque tienen tal cantidad de negatividad que podríamos sentirnos sobrepasados si mirásemos más hondo. Tememos estos sentimientos porque no contamos con ningún mecanismo consciente para manejarlos cuando surgen en nuestro interior. Cuando tenemos miedo a enfrentarlos, siguen acumulándose y al final, en secreto, empezamos a esperar la muerte para acabar con el dolor. Lo doloroso no son los pensamientos o los hechos, sino los sentimientos que los acompañan. Los pensamientos por sí mismos no son dolorosos, pero sí los sentimientos subyacentes. Es la presión acumulada de las emociones la que provoca los pensamientos. Una emoción puede crear, literalmente, miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Durante muchos años diversos pensamientos se van asociando a este simple suceso. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y olvidaríamos el suceso. Esta observación está en conformidad con la investigación científica. La teoría de Gray y Laviolette integra la psicología y la neurofisiología. Su investigación demostró que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. Gray y Laviolette, 1981. Los pensamientos son archivos en el banco de la memoria, de acuerdo a diferentes matices de los sentimientos asociados a ellos. Por ejemplo, cuando soltamos un sentimiento, nos liberamos de todos los pensamientos asociados. El gran valor de saber cómo dejar ir es que podemos soltar todos y cada uno de los sentimientos en cualquier momento y lugar en un instante, y se puede hacer continuamente y sin esfuerzo. ¿Cuál es el estado de entrega? Implica estar libre de emociones negativas en un ámbito determinado para que la creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar la mayor libertad a quienes comparten nuestra vida. Nos permite experimentar la naturaleza básica del universo que, como se descubrirá, consiste en manifestar el mayor bien posible en cada situación, y esto puede sonar filosófico, pero cuando lo vivimos, damos fe de que es cierto. ¿Querés continuar un poquito vos? Eso te iba a decir, Sí. continúo. Los sentimientos y los mecanismos mentales. Tenemos tres maneras principales de gestionar los sentimientos: supresión, expresión y escape. Vamos a desarrollar cada una de ellas. La supresión y la represión. Estas son las formas más comunes de tapar los sentimientos y dejarlos a un lado. La represión, esto sucede inconscientemente. En la supresión ocurre de modo consciente. No queremos que nos molesten nuestros sentimientos y además no sabemos qué hacer con ellos. Sorteamos el sufrimiento que nos produce y tratamos de seguir funcionando lo mejor posible. Elegimos los sentimientos que suprimimos o reprimimos en conformidad con los programas conscientes e inconscientes que nosotros por costumbre social y educación, elegimos los sentimientos que serán suprimidos o reprimidos en conformidad con los programas conscientes e inconscientes que llevamos con nosotros por costumbre social y educación familiar. Luego, la presión de los sentimientos suprimidos se manifiesta como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras condiciones somáticas. Reprimimos un sentimiento
cuando nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera podemos afrontarlo. Apenas amenaza con emerger, es lanzado instantáneamente al inconsciente. Más adelante, el sentimiento reprimido será gestionado en diversas maneras para asegurar que siempre se mantenga fuera de la conciencia. De los mecanismos utilizados por la mente para mantener el sentimiento reprimido, la negación y la proyección, son quizás los más conocidos, ya que tienden a ir juntos y reforzarse mutuamente. La negación deriva en bloqueos importantes de las emociones y la maduración. Generalmente va acompañada por el mecanismo de la proyección, como consecuencia de la culpa y el miedo. Reprimimos el impulso o el sentimiento y negamos su presencia en nosotros. En lugar de sentirlo, lo proyectamos sobre el mundo y lo que nos rodea. Experimentamos la sensación de que les pertenece a ellos. Entonces, ellos se convierten en el enemigo y la mente busca y encuentra justificación para reforzar la proyección. La culpabilidad se sitúa en las personas, los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones climáticas, los acontecimientos astrológicos, las condiciones sociales, el destino, Dios, la suerte, el diablo, los extranjeros, los grupos étnicos, los rivales políticos y otras cosas fuera de nosotros mismos. La proyección es el principal mecanismo utilizado por el mundo de hoy. Es responsable de todas las guerras, los disturbios y los desórdenes civiles. Incluso se anima a odiar al enemigo para convertirse en un buen ciudadano. Mantenemos nuestra autoestima a costa de los demás y con el tiempo esto deriva a la descomposición social. El mecanismo de la proyección subyace a los ataques, violencia y la agresión y demás formas de destrucción social. Expresión. Mediante este mecanismo, el lenguaje corporal canaliza, verbaliza o afirma la sensación que se representa en un sinfín de demostraciones grupales. La expresión de las emociones negativas permite dejar salir únicamente la suficiente presión interna para que el resto del contenido pueda ser suprimido. Es muy importante entender este punto en nuestra sociedad de hoy. Muchas personas creen que expresar sus sentimientos las libera de ellos. Atento acá. Los hechos demuestran lo contrario. La expresión de un sentimiento, en primer lugar, tiende a propagarlo y darle mayor energía. En segundo lugar, siempre se trata de la expresión de solo una parte. Y esto permite que el resto sea suprimido y se mantenga al margen de la conciencia. El equilibrio entre supresión y expresión varía en cada individuo, ya que depende de aspectos como su educación infantil, las normas culturales y las costumbres. Ahora está de moda expresar las emociones como resultado de una interpretación errónea de la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Freud señaló que la supresión era la causa de la neurosis, por lo tanto, se pensó que la expresión era la cura. Esta interpretación errónea convirtió en una licencia para expresarse a costa de los demás. En realidad, lo que afirma el psicoanálisis clásico es que el impulso o sentimiento reprimido debe ser neutralizado, sublimado, socializado y canalizado por los instintos constructivos del amor, el trabajo y la creatividad. Si volcamos nuestros sentimientos negativos en lo demás, lo experimentaremos como un ataque y a su vez se verán forzados a suprimir, expresar o escapar de esos sentimientos. Por lo tanto, la expresión de la negatividad produce el deterioro de las relaciones. Una alternativa mucho mejor consiste en asumir la responsabilidad por los propios sentimientos y neutralizarlos. Entonces, solo permanece y se expresan los sentimientos positivos. Escape. Es la invitación de los sentimientos a través de la diversión. Esta invitación es la columna vertebral de la industria del entretenimiento y de la fabricación de bebidas espirituosas, y también es la vía del adicto al trabajo. El escapismo evita tomar conciencia de nuestro interior. Es un mecanismo tolerado socialmente,
Podemos evitar el propio yo y tapar los sentimientos a través de una interminable variedad de búsquedas, muchas de las cuales se convierten en adicciones a medida que crece nuestra dependencia de ellas. La gente está desesperada por seguir siendo inconsciente. Observamos que a menudo las personas encienden la televisión en cuanto entran a una habitación y luego caminan por ella en un estado cuasi onírico, constantemente programados por los datos que provienen de ella. A las personas les aterroriza la idea de enfrentarse a sí mismas, incluso temen un momento en soledad. De ahí las actividades constantes y frenéticas, la interminable socialización, hablar, enviar mensajes de texto, leer, escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, el cine, las píldoras, las drogas, las fiestas. Muchos de estos mecanismos de escape son erróneos, estresantes e ineficaces. Requieren enormes cantidades de energía para mantenerte en control sobre la creciente presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos. Se produce una progresiva pérdida de conciencia y de creatividad, de energía y de auténtico interés por los demás. El crecimiento espiritual se detiene y finalmente se desarrollan enfermedades físicas y emocionales. Se produce el envejecimiento y la muerte prematuros. El escape de estos sentimientos reprimidos da como resultado problemas sociales y el aumento del egoísmo y de la crueldad de la característica que caracteriza a la sociedad actual. Por encima de todo, el escape tiene el efecto de incapacitar para amar verdaderamente y confiar en otra persona, lo que produce aislamiento emocional y odio hacia uno mismo. En contraste con lo anterior, ¿por qué sucede cuando en lugar de lo anterior, ¿qué sucede cuando en lugar de esto nos liberamos de un sentimiento? La energía que está detrás de ese sentimiento es entregada instantáneamente y el efecto es la descompresión. La presión acumulada disminuye a medida que lo vamos soltando. Todo el mundo lo sabe. Cuando soltamos, de inmediato nos sentimos mejor. La fisiología del cuerpo cambia. Hay mejoras detectables en el color de la piel, la respiración, el pulso, la presión sanguínea, la tensión muscular, la función gastrointestinal y la composición química de la sangre. Es un estado de libertad interior. Todas las funciones del cuerpo y de cada órgano se corrigen hacia la normalidad y la salud. Se experimenta un aumento inmediato en la potencia muscular, la visión mejora y la percepción del mundo y de nosotros mismos cambia para mejor. Nos sentimos más felices, más cariñosos y más relajados. ¿Querés seguir tú? Vamos un poco más. Los sentimientos y el estrés. Se presta mucha atención al tema del estrés, sin comprender su naturaleza esencial. Se dice que somos más propensos al estrés que nunca. ¿Cuál es su causa? Ciertamente o yo estoy leyendo mal o está mal escrito, pero dice ciertamente no los desencadenantes externos. Bueno, yo le agregaría, no son los desencadenantes externos. Sí, sí, ellos son meros ejemplos del mecanismo de proyección que he descrito. Se piensa que los desencadenantes son los culpables cuando, de hecho, lo que sentimos es la compresión de las emociones reprimidas. Son estos sentimientos reprimidos los que hacen vulnerables al estrés externo. En realidad, el verdadero origen del estrés es interno y no externo, como a la gente le gustaría creer. La predisposición a reaccionar con miedo, por ejemplo, depende de la cantidad de miedo que ya se esté presente en nosotros para ser desencadenado por un estímulo. Cuanto más miedo interno tenemos, más cambia nuestra percepción del mundo ante una expectativa temerosa. Para una persona miedosa, el mundo es un lugar aterrador. Para la persona enfadada, el mundo es un caos de frustración y aflicción. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación y pecado. Los ve en todas partes.
Los que tenemos adentro colorea, lo que tenemos adentro colorea nuestro mundo. Si renunciamos a la culpa, veremos inocencia. En cambio, quien se siente culpable solo ve el mal. La regla básica es que nos centramos en lo que hemos reprimido. El estrés es producto de la presión acumulada por los sentimientos reprimidos y suprimidos. La presión busca alivio y así los acontecimientos externos solo desencadenan lo que hemos estado guardando, tanto consciente como inconscientemente. La energía de los sentimientos bloqueados emerge de un nuevo sistema nervioso autónomo, causando cambios patológicos que provocan la enfermedad. Un sentimiento negativo produce la inmediata pérdida del 50% de la fortaleza muscular del cuerpo y también reduce la visión, tanto física como mental. El estrés es la reacción emocional a un factor o estímulo desencadenante. Está determinado por los sistemas de creencias y sus presiones emocionales asociadas. No es el estímulo externo, por lo tanto, lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Cuanto más entregados estemos, menos propensos seremos al estrés. El daño causado por el estrés no es más que el resultado de las propias emociones. La eficacia de dejar ir para reducir las reacciones corporales al estrés se ha demostrado en estudios científicos. Muchos de los programas de reducción del estrés que se ofrecen actualmente no tienen en cuenta el punto esencial: tratar de aliviar las secuelas en lugar de eliminar la causa del estrés mismo, o se concentran en los acontecimientos externos. Esto es como tratar de bajar la fiebre sin corregir la infección. Por ejemplo, la tensión muscular es el resultado de la ansiedad, el miedo, la ira y la culpa. Un curso sobre técnicas de relajación muscular tendrá un efecto beneficioso muy limitado. En cambio, será mucho más eficaz eliminar el origen de la tensión subyacente, la ira, el miedo, la culpa y los demás sentimientos negativos reprimidos y suprimidos, los acontecimientos de la vida y las emociones. La mente racionaliza y prefiere mantener las verdaderas causas de la emoción al margen de la conciencia. Para ello, utiliza el mecanismo de la proyección. Culpa a los acontecimientos o a las otras personas por causar ese sentimiento y se ve a sí misma como la víctima inocente e indefensa de sus causas externas. Ellos me hicieron enfadar, él me ha lastimado, eso me asustó. Los acontecimientos del mundo son la causa de mi ansiedad. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos externos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Somos como ollas a presión listas para liberar el vapor en cuanto se presenta la oportunidad. Nuestros disparadores están configurados y preparados para reventar. En psiquiatría, este mecanismo se denomina desplazamiento. Como estamos enfadados, los acontecimientos nos hacen enfadar. Si a través de la constante entrega hemos liberado la ira reprimida, es muy fácil, incluso imposible, que cualquier persona o situación nos haga enfadar. Lo mismo se aplica a las demás emociones negativas una vez que han sido entregadas. Debido al acondicionamiento social, la gente incluso suprime y reprime sentimientos positivos. Suprimir el amor produce un corazón roto. El amor suprimido puede resurgir en una excesiva adoración a los animales o a diversas formas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el desapego. El miedo a la pérdida se potencia por el apego indebido y la posesión. Por ejemplo, el hombre inseguro con respecto a su novia es muy celoso. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos
excede el nivel de tolerancia del individuo, la mente crea un acontecimiento externo al que rendirse y desplazarse. Así, la persona con una gran cantidad de dolor reprimido crea inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. La persona miedosa precipita experiencias aterradoras. La que está enfadada se rodea de circunstancias indignantes y la orgullosa siempre está siendo insultada. Como dijo Jesucristo, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no sientes la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7,3. Todos los grandes maestros señalan a nuestro interior. En el universo, todo emite una vibración. Cuanto más elevada sea, más poder tiene. Como son energías, las emociones también emiten vibraciones. Estas vibraciones emocionales impactan en los campos de energías corporales y revelan efectos que se pueden ver, sentir y medir. Las imágenes en movimientos de la fotografía de Kirlian, como las tomadas por la doctora Thelma Moss, muestran fluctuaciones rápidas en el color y tamaño del campo energético en función de los cambios emocionales. Krippner, 1974. Tradicionalmente, al campo de energía se le ha llamado aura. Hay personas que nacen con la capacidad de verla, otras aprenden a hacerlo. El aura cambia de color y de tamaño con las emociones. La prueba muscular también demuestra los cambios de energía que acompañan a las emociones, porque los músculos responden de forma instantánea a los estímulos positivos y negativos. Por lo tanto, nuestros estados emocionales básicos se transmiten al universo. La mente no tiene tamaño ni dimensiones y no está limitada por el espacio. Por lo tanto, transmite su estado básico a través de la energía vibratoria a una distancia ilimitada. Esto significa que de manera rutinaria y sin saberlo, nuestro estado emocional y nuestros pensamientos afectan a los demás. Por ejemplo, los psíquicos pueden seleccionar y recibir los patrones emocionales y sus formas de pensamientos asociadas a una gran distancia. Esto puede demostrarse experimentalmente y su base científica ha sido un tema de gran interés en la física cuántica avanzada. Dado que las emociones emiten un campo de energía vibratoria, afectan y determinan a las personas de nuestro entorno. Las emociones reprimidas y suprimidas en el nivel psíquico influyen en los acontecimientos vitales. Así, enfadarse atrae pensamientos de enfado. La regla básica del universo psíquico es que lo semejante atrae a lo semejante. Asimismo, el amor promueve amor, de modo que la persona que ha soltado una gran cantidad de negatividad está rodeada de pensamientos de amor, episodios de amor, gente y mascotas cariñosas. Este fenómeno explica muchos refranes comunes que desconciertan al intelecto, como los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y los que tienen consiguen. Por lo tanto, como regla general, las personas con una conciencia apática atraen circunstancias de pobreza, y las que tienen una conciencia de prosperidad atraen la abundancia a sus vidas. Debido a que en los niveles de la energía vibratoria, todos los seres vivos estamos conectados, nuestro estado emocional básico es registrado y genera una reacción en los seres vivos que nos rodean. Es bien sabido que los animales pueden captar instantáneamente el estado emocional básico de una persona. Hay experimentos que demuestran que las emociones humanas afectan incluso al crecimiento de las bacterias, y las plantas tienen reacciones mediables a nuestro estado emocional. Blackster, 2003. Bueno, sigo. Continúa. El mecanismo del dejar ir. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga en su curso sin querer que sea diferente, ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y céntrese en dejar correr la energía que tiene detrás.
El primer paso es permitir sentir la sensación sin resistirse a ella, sin expresarla, temerla, condenarla, ni aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que solo es una sensación. La teoría consiste en estar, sí, la técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Esa es la resistencia, es la resistencia la que alimenta la sensación. Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarla, pasás al próximo sentimiento que vendrá acompañado de una sensación más llevadera, una sensación a la que no te resistas. Desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Al comenzar el proceso te darás cuenta que sientes miedo y culpa por tener ciertos sentimientos. En general habrá resistencia a sentirlos. Es más fácil permitir que surjan los sentimientos si primero se abandona la reacción a tenerlos. El miedo al propio miedo es un claro ejemplo de estos. Suelta el miedo o la culpa que tienes con respecto a la primera sensación y a continuación entra en el sentimiento en sí. Cuando estés dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se refuerzan entre ellos y solo engendran más pensamientos. No son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de la sensación es la presión acumulada tras ella, que la fuerza a salir en ese momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa inventada por la mente. A medida que nos familiarizamos con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo, básico relacionado con la supervivencia, y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de ese proceso, el motivo subyacente de los pensamientos se hace más y más evidente. Estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres, se entregan los apegos, podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Poco a poco disminuye la dependencia de todos y de todo lo que está fuera de uno mismo. Estos principios están de acuerdo con las enseñanzas básicas de Buda, de evitar el apego a los fenómenos mundanos, y también con la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo, pero no ser del mundo. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él para entregar. Hemos llenado nuestras vidas con todos esos sentimientos y puede haber una gran cantidad de energía reprimida que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, se experimenta un alivio inmediato, una sensación de felicidad casi como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos vienen y van, y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos. El verdadero tú se limita a presenciarlo. Dejas de identificarte con ellos. El tú que está observando y que está continuamente y que está consciente de lo que surge, siempre es el mismo. A medida que te vuelves más consciente del innombrable testigo interior, empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia. Te conviertes en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más al ser real y empiezas a ver que estabas engañado por los sentimientos. Pensabas que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que son la verdad acerca de ti, que no son la verdad acerca de ti, sino que han sido creados por el ego, ese recolector de programas que la mente, de forma errónea, ha considerado necesarios para la supervivencia. Aparentemente, los resultados de soltar son rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Muchas veces dejamos ir algo, pero creemos que no es así. Serán nuestros amigos
quienes nos hagan consciente del cambio. Una de las razones de este fenómeno es que cuando entregamos algo totalmente desaparece de la conciencia, debido a que ya nunca pensamos en ello, no nos damos cuenta que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de que todo el carbón que hemos paleado, siempre vemos la paleada que estamos moviendo ahora mismo. No nos damos cuenta de lo mucho que la pila se ha reducido. Muchas veces nuestros amigos y familiares son los primeros en notarlo. Para hacer un seguimiento de sus avances, muchas personas realizan un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que por lo general toma de la forma de esto no está funcionando. Es común que personas que han obtenido enormes ganancias no se den cuenta de ello. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos cómo éramos antes de empezar este proceso. Resistencias al dejar ir. Dejar ir los sentimientos negativos implica disolver el ego, que se resistirá a cada paso. Esto puede producir escepticismo con respecto a la técnica, olvidarse de entregar, en un clima repentino de escapismo, o aerear sentimientos a través de la expresión y la actuación. La solución es continuar soltando los sentimientos que tienes sobre el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no te resistas a ella. Eres libre, no tienes que renunciar a nada. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿Qué te da miedo de este proceso? ¿Estás dispuesto a soltar eso? Sigue soltando todos los miedos conforme surjan y la resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos dejando ir todos los programas que nos han convertido en esclavos y víctimas durante mucho tiempo. Estos programas nos han ocultado nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Cuando empezamos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuye. Uno de sus trucos es hacerse inconsciente de la técnica en sí. Por ejemplo, decidir que el mecanismo de entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y demasiado difícil de recordar practicar. Esto es una señal de progreso real. Quiere decir que el ego sabe que tenemos una herramienta con la que liberarnos y está perdiendo terreno. El ego no es nuestro amigo, al igual que el control central de Entrón 1982 quiere mantenernos esclavizados por sus programas. O sea, que el ego no es nuestro amigo, que nos quiere mantener esclavizados en sus programas. Dejar ir es una habilidad natural, no es algo ni extraño, no es algo nuevo ni extraño, no es una enseñanza esotérica, ni la idea de otra persona, ni un sistema de enseñanza de creencias. Solo está utilizando tu propia naturaleza interna para ser más libre y feliz. Mientras sueltas, no resulta útil pensar en la técnica. Es mejor limitarse a hacerlo. Con el tiempo, verás que todos los pensamientos son resistencias, imágenes que la mente ha construido para impedirte experimentar lo que realmente es. Cuando lleves un tiempo soltando y hayas comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, te reirás de tus pensamientos. Los pensamientos son falsos, imaginaciones absurdas que oscurecen la verdad. Perseguir pensamientos puede mantenerte ocupado interminablemente. Algún día descubrirás que sigues en el mismo punto de partida. Los pensamientos son como peces de colores en un acuario. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente, el campo silencioso de conciencia que subyace a todos los pensamientos. Todos hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo y apenas darnos cuenta del paso del tiempo. La mente estaba muy quieta, simplemente hacíamos lo que fuera sin resistencia ni esfuerzo. Nos sentíamos felices, tal vez nos sentíamos felices, tal vez tarareando algo. Funcionábamos sin estrés, estábamos muy relajados, aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta
de que no necesitábamos todos esos pensamientos para nada. No, los pensamientos son como la carnada para un pez, y si picamos, nos atrapan. Es mejor no picar, no los necesitamos. Dentro de nosotros, pero al margen de nuestra conciencia, está la verdad de la que ya sabemos que todo lo que necesitamos saber. Esto sucede de forma automática. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Hemos de mantenernos en el dejar ir, aun cuando la vida nos vaya demasiado bien y no nos acosen emociones desagradables. Cuando finalmente, a través de la entrega, encontramos salida y todo vaya bien, no deberemos abandonar el dejar ir. Sería un error, porque por muy bien que nos sintamos, por lo general queda más por hacer. Aprovechemos los estados elevados y el impulso del dejar ir. Sigamos adelante porque será cada vez mejor. El dejar ir gana cierto impulso. Una vez que se ha empezado, es fácil mantenerlo. Cuanto mejor nos sintamos, más feliz es soltar. Es un buen momento para descender y soltar algunas cosas, la basura suprimida y reprimida, que no habríamos querido abordar si estuviéramos en el vertedero. Siempre hay una sensación que reducir y entregar. Cuando nos sentimos bien, las emociones son más sutiles. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento particular. Basta con rendirte a la sensación de estar atrapado, dejarla estar ahí y no te resistas. Si no desaparece, fíjate si puedes dejar ir la emoción parte por parte. Otro bloqueo posible es el miedo a no dejar de desear algo, a no conseguirlo. A menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas, como solo nos merecemos las cosas si trabajamos mucho, luchamos, nos sacrificamos y nos esforzamos. Sufrir es beneficioso y bueno para nosotros. C. No se puede conseguir nada a cambio de nada. D. Las cosas muy sencillas no valen mucho. Renunciar a algunas de estas barreras psicológicas nos permitirá disfrutar con comodidad y facilidad. Perfecto. Bueno, hasta ahí el primer capítulo. Traté de ir un poco rápido, pero a la vez es como que por el tema tiempo, para no aburrir, pero bueno. Está silenciada, hermana, está silenciada. Perdón, perdón. Estaba meta a hablar al pedo. No, digo que no creo que Sí, aburra. bueno, De todos modos, igualmente, esto va a quedar grabado, es para quizás, nada, escucharlo, y bueno, si ves que te aturulla, como dicen allá los españoles, nada, pausá, volver a escuchar, retroceder, ¿no? Bueno, es mucha información quizás para una sola vez, pero creo que está más que claro, creo que es un lenguaje súper fácil de entender. Creo que nos encontramos en cada una de los ejemplos que da, o bueno, al menos yo vengo de un fin de semana bastante dándole rienda suelta a los pensamientos y nada, por algo debe ser que mirá, que se está leyendo esto ahora. claro, claro. Bueno, también decirle que tanto vos como yo lo vamos a subir a YouTube, que ahí también van a tener cierta practicidad para poder pausarlo. Y que bueno, y que a partir de ya el próximo lunes eh, vamos a empezar con los capítulos, cosa que vamos a poder ir pausando, porque bueno, entre capítulo y capítulo hay como ciertos fragmentos que permiten una pausa, ir reflexionando cosas, y va a ser Sí, como un poco más dinámico, más interactivo también. claro, claro. Acá dice muy interesante, es para ir desglosando cada párrafo si lo queremos llevar a cabo. Claro, Karen. Sí, Igual la idea, obviamente, es estudiarlo, ¿no? Ahora hicimos como, bueno, un pantallazo general de lo que se claro, trata la técnica y el libro, pero después quizás más tranquilos, no sé, agarrar el capítulo uno, si, por más que no sea muy largo, es como, bueno, ves acá el capítulo uno, hay como voluntad, neutralidad, coraje, orgullo, ira, y como ir, como decís vos, ¿no? exacto. Como
Exacto, el glosario. desmenuzándolo. También para quien resuene, también puede adquirir el libro y ir como hacemos nosotros, lo estudiamos juntos. Lo estudiamos juntos. Eso. Lo- Porque también es una manera de uno poder ir al libro y mirar y a la vez que intercambiamos opiniones, bueno, se hace todo como más... Lo eh, lo piden por mensajito, que dejen ahí en comentarios y o vos o yo se los enviamos por mail. se lo Yo podemos, lo tengo por lo mail. pueden ir integrando. Sí, eso como gusten. O pueden adquirir físico o a través de PDF. Fantástico, fantástico. Bueno, Bueno, Maxi, nada, gracias infinitas, gracias a todos los que se unen, los que van a ver, bueno, los que se quedaron para verlo en directo y bueno, los que lo vean por diferido. La verdad que para mí esto es un aprendizaje que lo utilizo en mí y como dije, la idea es compartirlo, ponerlo a disposición de quien resuene. exacto, me encanta, me encanta. Bueno, gente bonita, no, Gracias, gracias, Anita. bendiciones y Feliz bueno, nos vemos el próximo Claro lunes, ¿no? que sí, el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Gracias. Chao. Nos vemos, chao, Gracias. chao.